Gracias, doctora Tello, por la presentación. Em, como nos comentaba la doctora Tello, yo hoy mi intención es hablar sobre la fragilidad en atención primaria, qué es lo que podemos hacer. Porque muchas veces cuando atendemos a las personas mayores en el hospital, ya parece que llegamos con la fragilidad un poco tarde, ¿verdad? Porque ya han pasado pues el evento adverso de salud, la caída, la fractura. Si ya incluimos una hospitalización, pues entramos en el bucle de todo el desarrollo de síndromes geriátricos. Y entonces, a nosotros, cuando empezamos con los proyectos que ahora les comentaré o con los programas que ahora les comentaré, nos daba esta sensación, ¿no? Que llegar al hospital, abordar la fragilidad, pese al equipo multidisciplinar, pues muchas veces llegábamos un poco tarde. Y de hecho, la década del Healthy Aging de la OMS, ¿no? Nos habla de esta promoción, de la necesidad de promover envejecimiento saludable y entendiendo esto como el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que las personas que nos dedicamos a atender personas mayores, pues esto de la capacidad funcional sabemos muy bien de qué va y es nuestro máximo objetivo, ¿no? Poder fomentar y mantener esta capacidad funcional. Y es que la OMS nos dice más, ¿no? Esto ya es algo antiguo del 2017, pero es muy gráfico y me gusta mucho este gráfico porque si lo entendemos, o sea, nos ayuda a entender qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que adaptar nuestras intervenciones al momento de deterioro de la capacidad funcional o de la capacidad intrínseca que se encuentra la persona. Es decir, si nos encontramos en el inicio de este deterioro de la capacidad funcional, pues nuestras intervenciones tienen que ir a intentar disminuir esta pérdida, intentar revertir a todo, ¿no? Con todas nuestras herramientas, intentar revertir esta fragilidad. Y la OMS aquí nos dice algo muy interesante y es que todas estas intervenciones, estos programas entendidos como multidimensionales, tienen que ser promovidos y desarrollados en el entorno de la persona, en atención primaria, ¿no? Y esto es bastante interesante. De hecho, desde hace pocos años ha desarrollado la OMS la herramienta de ICOPE, el Integrated Care for Older People, que les animo, si no lo han hecho, a descargarse la app y revisar un poco los criterios, porque es bastante sencillo y la OMS nos invita a evaluar estos 6 criterios, ¿no? La vitalidad, entendido como la nutrición, la capacidad visual, auditiva, capacidad cognitiva, la capacidad locomotora y la capacidad psicológica, que incluye también el estado del ánimo. Y existe evidencia acerca de la efectividad de programas que ayuden a revertir y a tratar y prevenir la fragilidad en la comunidad. Parece que sí, ¿no? Y hay muchísimo. Está claro que intervenciones multidimensionales, interdisciplinares que mejoren pues, los hábitos de nutrición, la calidad del sueño, la actividad física, el control de las enfermedades crónicas, el estado del ánimo, como nos mencionaba el doctor Duque, la prevención y tratamiento de caídas de una forma efectiva, pues han demostrado ser efectivas, pero muchos de estos estudios que nos hablan de la efectividad de estas intervenciones son en entornos controlados, en poblaciones bastante controladas, ¿no? Todo muy de laboratorio. Entonces, la pregunta es, ¿podemos trasladar y toda esta evidencia científica que ya existe, la podemos trasladar en la comunidad? Y hacerla pues de programas que no duren el tiempo que dura la financiación, sino programas continuados en el tiempo. Y es allí donde en el 2014 empieza nuestra inquietud desde el grupo Refit, de la idea de poder instaurar o iniciar un programa con cara y ojos que pueda prevenir la fragilidad y revertir la fragilidad en las personas mayores que viven en Barcelona. Y es así que desarrollamos primero un decálogo de implementación. Pensábamos qué características tiene que tener esta implementación, este programa de implementación. Lo principal es que tenía que ser un programa multicomponente, centrado en la persona, que buscara empoderar a las personas, pero no solo a las personas mayores, sino también a sus cuidadores, que se desarrollara en el entorno, como nos dice la OMS, en la comunidad. Teníamos que diseñar una estrategia de búsqueda y reclutamiento porque no podíamos atender a todos. Teníamos que diseñar una intervención basada en la evidencia, sostenible y contextualizada, y construir un modelo integral, involucrando agentes comunitarios, participación de usuarios, etcétera.
Y es así como nace este programa. Este programa intenta cambiar un poco el paradigma atendiendo a las personas mayores. En lugar de atenderlos en el hospital, atendemos conjuntamente con los equipos de atención primaria en la comunidad. El geriatra y el fisioterapeuta, una vez a la semana, se trasladan al centro de atención de salud de atención primaria y trabajan conjuntamente con un médico de atención primaria, una enfermera y un trabajador social. ¿Y a quiénes atendemos? Atendemos a personas mayores de 80 años con al menos un factor de riesgo, ya sea una marcha lenta, quejas de pérdida de memoria, pérdida de peso involuntario o están en riesgo social. Y en función a los resultados de una valoración pediátrica integral, desarrollamos un plan de intervención personalizado y dirigido, con un seguimiento a 3 meses y lo importante, asegurando una continuidad con recursos existentes en la comunidad. Para poder hacer este screening utilizamos el Gerontopol Trait Screening Tool, que tiene unas preguntas que son muy fáciles de autoadministrar: si la persona vive sola, si tiene pérdida de peso involuntario, si está fatigada, perdió la movilidad, marcha lenta, pérdida de memoria y una pregunta sorpresa: ¿usted piensa que su paciente es frágil? Y comparando lo que nosotros, las herramientas que utilizamos o los aspectos, los ítems que incluimos dentro de esta valoración geriátrica integral con lo que nos propone el ICOP, que es más reciente, la verdad es que no difiere mucho de lo que nosotros ya pensábamos en su momento, salvo que nosotros además valoramos la actividad física y que el ICOP además propone ofrecer soporte a los cuidadores, que es algo que nosotros no hacemos. Y es que nuestro plan de intervención, no lo he dicho hasta ahora, pero esto, como lo explicaba, es una reorganización de recursos. El programa Más Ágil Barcelona es una reorganización de recursos. Es decir, que el geriatra y el fisioterapeuta, en lugar de pasar visita un día a la semana en el hospital, se traslada directamente al centro de atención primaria, que es donde están las personas mayores, donde creíamos que podíamos tener más impacto, y es allí donde desarrollamos este plan de intervención. Entonces, al ser una reorganización de recursos, pues el incorporar el soporte de cuidadores, etcétera, estamos trabajando en ello, pero aún no llega. ¿Y qué tipo de intervenciones planteamos? Planteamos intervenciones farmacológicas, y esto es una revisión de las prescripciones, intentar de prescribir, conciliación del tratamiento, con el soporte remoto del farmacéutico clínico que está en el centro hospitalario. Intervenciones no farmacológicas basadas en educación sanitaria, consejo nutricional, empoderamiento de la persona y de los cuidadores en base a técnicas de entrevista motivacional, cribaje de demencia y derivación si fuese necesario. Y un programa de actividad física, 10 sesiones de 1 hora a la semana, un ejercicio multicomponente y que intenta empoderar también a las personas, ya que las personas mayores al finalizar la última sesión tienen que ser encargados de dirigir o co-dirigir parte de esta sesión como prueba, pues, de que también han ido aprendiendo los ejercicios. Y esto antes de la pandemia, porque después de la pandemia pues hemos tenido que ir reorganizando un poco la unidad o la consulta, pues habíamos atendido a 340 personas, en su mayoría mujeres, y es curioso porque en un 40% estas personas vivían solas, con un Bartel bastante bueno, de media de 90, un Lawton de 5, es decir, eran capaces de vivir solos, eran independientes para las AVDs. Sin embargo, el número de fármacos que tomaba llegaba casi a 8, con lo cual estamos hablando de personas que ya tenían una comorbilidad bastante avanzada y, ojo, el 48% había caído en el último año. Es decir, eran independientes, vivían solos, pero había un número alto de caídas. Y si miramos el SPPB, el Short Physical Performance Battery, tenían de media un 7,3. Saben que menor de 10, de 9 para abajo es indicador de fragilidad. Es decir, que estas personas, pese a que tenían un buen Bartel, pese a que tenían un buen Lawton, vivían solas, pues ya teníamos indicadores de fragilidad. Lo mismo, o tenemos, porque los números siguen siendo similares al día de hoy, y una velocidad de la marcha debajo de 0,8, 0,7, con alteraciones del equilibrio, riesgo de malnutrición y un gran porcentaje pues cumplían criterios de fragilidad. Si miramos las personas que
¿Qué es lo que indicábamos en estas personas? Pues en un 97% les indicamos hacer actividad física, incluirlos en el programa de actividad física, porque las intervenciones que nosotros planteamos son personalizadas, no es el mismo menú para todos, sino es en función de los déficits. A un casi 17% se le derivó a una unidad de demencias, se realizó educación sanitaria en un 95%, revisión del tratamiento psicoactivo en un 30% y cambios farmacológicos de cualquier tipo en un 56%. Es decir, que había una intervención sobre todo también a nivel farmacológico importante. Y los resultados son positivos. Los resultados lo hemos publicado ya en diferentes revistas. Resultados del impacto de este programa sobre sobre el SPPB a 3 y 6 meses son resultados positivos, es decir, que la mejora, pese a que el programa se para a los 3 meses, o sea, a partir de los 3 meses ya no hay una continuidad del programa de actividad física semanal en el centro de atención primaria. Estas personas a los 6 meses mantienen esta mejora porque se ha hecho una educación con ellos y la idea es que ellos sigan haciendo la actividad física por su cuenta y que haya realmente un cambio en hábitos de salud. No solo eso, sino que nosotros no excluíamos a las personas con deterioro cognitivo, que es algo habitual que se hace en los proyectos de investigación, ¿no? Y cuando analizamos estos resultados en personas con deterioro cognitivo, los resultados siguen siendo positivos a 3 y 6 meses. Es verdad que con la pandemia tuvimos que parar porque las actividades grupales, pues como sabemos, no estaban permitidas en ninguna parte del mundo. Y es verdad que las personas dejaron de hacer actividad física. Sin embargo, algo bastante positivo es que casi un 23% o más del 20% utilizaron los consejos que les dimos desde el programa Más Ágil Barcelona para poder mantenerse activos durante el episodio, durante la pandemia, en la primera hora del lockdown estricto. Y cuando preguntamos, hicimos también un estudio cualitativo para saber cómo percibían las personas mayores, los profesionales, los facilitadores, las barreras, pues el programa estaba muy bien, la experiencia era muy positiva, tanto de las personas mayores como de los profesionales. Y uno de los grandes problemas, y es algo en lo que estamos trabajando, es que había la brecha digital nos impidió poder continuar hacer o llevar a cabo el programa de una manera remota, ¿no? Porque las personas, como ven, mayores de 80 años, pues el manejar videollamadas, clases grupales de actividad física de forma remota era muy complicado y ellos pues lo reconocían. Y otra de las cosas que nos reclamaban un poco era la continuidad del programa, porque como saben son 10 semanas de actividad física y el control del geriatra son a los 3 meses, pero no hay una continuidad más allá porque la idea es que sean los profesionales de atención primaria quienes conocen al paciente, pues tienen este recorrido, conocimiento de todo el recorrido de la persona, sean los encargados de continuar esta atención. Y bueno, ellos también reclamaban un poco una mayor presencia del equipo de geriatría. Y entonces el programa Más Ágil Barcelona es un programa que es pragmático, flexible, que se adapta a las diferentes circunstancias y que hemos sabido pues adaptar la intervención pues a la persona que tenemos delante. Es sostenible porque hasta el momento no se ha incrementado el gasto sanitario ni para el hospital ni para el sistema sanitario. Hemos sabido adaptarnos, como les decía, y ha sido continuado, salvo en el parón de la pandemia. Fue creado, es un programa multidimensional y que fue creado y concebido desde un primer momento bajo técnicas de codiseño, es decir, en la creación del programa participaron también personas mayores. Nosotros planteábamos en un inicio un programa de actividad física, por ejemplo, de 2 días a la semana y las personas mayores que son independientes, como pueden haber visto en las características, nos dijeron que 2 días no vendrían, que ellos tenían otras actividades, entonces lo dejamos en un solo día. Este programa implementa la evidencia, traslada toda la evidencia científica teórica que tenemos a una vida real, promueve la atención integrada y, como hemos visto, genera evidencia científica. Y
para nuestro gran agrado, desde diciembre del año pasado está considerado o ha sido reconocido por la OMS como una experiencia para dar a conocer dentro de las experiencias de la década del Healthy Aging. O sea que es un programa que está reconocido no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Como siguientes pasos estamos intentando implementar este programa en otras áreas básicas de Barcelona y no solamente eso, sino estamos yendo un poco más allá porque estamos analizando junto a unos arquitectos urbanistas el impacto que tiene el, el diseño de la ciudad en sí, cómo impacta sobre la salud de las personas y cómo promueve o deja de promover o es un limitante de cara a poder facilitar la actividad física. Pero no solamente, y aquí haré dos pinceladas porque vamos ya más justos de tiempo, pero podemos actuar en una prevención, en una prevención y un tratamiento de la fragilidad en la comunidad, no solamente desde la atención primaria, sino también en otros tipos de unidades como es la hospitalización a domicilio. Entendiendo la hospitalización a domicilio de trasladar todo lo que hacemos en un hospital, pero trasladarlo a domicilio, porque como hablaba al inicio, una vez que entramos, una persona mayor entra en un entorno hospitalario, empezamos de una forma inherente a desencadenar pues todo lo que son los síndromes geriátricos y empeorar o desarrollar una fragilidad si no existía. ¿No? Nosotros desde el 2017 empezamos un programa de hospital a domicilio geriátrico integral que lo que incorpora es esa valoración geriátrica integral y trabajo multidisciplinar. Nosotros atendemos, el Parc Sanitari Pere Virgili atiende a dos áreas bastante grandes de Barcelona, que es el área izquierda que depende del Hospital Clínico y todo el área norte que depende del Hospital Valdebrón. Y empezamos, como les decía, en diciembre del 2017 con un solo equipo y hemos ido creciendo de forma progresiva y al día de hoy tenemos tres equipos formados por un geriatra, una enfermera, un fisioterapeuta, una terapeuta ocupacional, una logopeda y farmacéutica clínica que están de forma remota, trabajo social y administrativo. Cada equipo tiene 15 camas y en épocas de invierno, donde la presión asistencial de los hospitales sube mucho, tenemos un equipo más. Atendemos pacientes, intentamos prevenir el ingreso hospitalario, ingresando pacientes directamente desde atención primaria o desde urgencias, o favorecer el alta hospitalaria temprana, acortando las estancias hospitalarias en los hospitales de agudos. Lo único que necesitamos sí es que el paciente esté hemodinámicamente estable y que se pueda identificar un cuidador válido en casa, ya sea un familiar, un amigo, un vecino, etc. Y ayudamos y tratamos eventos agudos, exacerbación de enfermedades crónicas y pérdida de capacidad funcional. Tenemos un componente rehabilitador bastante importante. Planteamos una intervención multidisciplinar, ya lo decía el doctor Duque, ¿no? El tratamiento hacia la fragilidad siempre será una intervención multidisciplinar y multidimensional. Promovemos una atención integrada con mucha comunicación con los hospitales de agudos y la atención primaria, haciendo un plan de tratamiento individualizado basado en la valoración geriátrica integral, como no, centrada en la persona y promoviendo las decisiones compartidas con las personas que atendemos. Y esto es un servicio público al 100%. A 2021 habíamos atendido casi 700 personas, como ven, pues en su mayoría todas mayores de 80 años. Y sí que durante la pandemia vimos un cambio en la tendencia, antes pre-pandemia, y es lo que hacemos ahora, atendemos muchos pacientes que vienen desde los hospitales de agudos, fracturas de cadera, que están terminando procesos agudos, infecciones de orina, insuficiencias cardíacas, para bombas de perfusión, etcétera. Pero durante la pandemia hubo un aumento de las derivaciones desde atención primaria, ¿no? Las personas mayores pues tenían miedo probablemente de acudir a urgencias y apuraban al máximo estar en domicilio. Eran personas con una situación funcional previa de cierta dependencia, con un Bartel medio mayor de 75 o 76, y al ingreso sí que presentaban una pérdida de capacidad funcional. Nuestro tiempo de estancia está alrededor de 35 días, durante la pandemia aumentó un poco y como pueden ver, y esto cuadra mucho con que aumentaron las derivaciones desde atención primaria directamente,
a lo largo de los años, ¿no? A medida que aumentaron las derivaciones de atención primaria, disminuyeron los casos de delirium. Y esto es un dato bastante importante. Con la hospitalización a domicilio estamos trabajando en ello, estamos intentando identificar indicadores de calidad para este tipo de unidades, porque recientemente, desde el marzo del año pasado, está recién incluida en la cartera del sistema catalán de salud la hospitalización a domicilio en atención intermedia, es decir, con un perfil más rehabilitador. Estamos intentando también trabajar para poder ofrecer, ni que sea de forma temporal, un cuidador para el tiempo que la persona esté ingresada en el hospital a domicilio, porque entendemos que es una variable limitante, es decir, que no todas las personas pueden acceder a este servicio y entonces eso también lo queremos mejorar. Y para terminar, me gustaría que se queden con estos 4 puntos, y es que las intervenciones dirigidas a personas mayores con fragilidad deben ser intervenciones, como lo decía también el doctor Duque, multicomponente y deben ser realizadas por equipos multidisciplinares, pero sobre todo tienen que realizarse en el entorno de la persona, en donde el eje central de todo programa siempre tiene que ser la persona. Y de hecho, en este sentido, el programa Más Ágil Barcelona es un programa que ha sabido adaptarse a las necesidades, pues, de pandemia, a las necesidades del entorno. Y lo bueno es que ha logrado cambiar la práctica clínica habitual del área básica de salud donde se ha desarrollado. Es decir, las personas en ese entorno han aprendido mucho más de geriatría, ellos ya desarrollan la desprescripción de forma automática, piensan en geriatría, ya no somos allí un servicio anexo, sino piensan, consultan y tienen interés, o sea, el mismo personal sanitario, y eso es algo bastante reconfortante. Y luego las unidades de hospital a domicilio son una alternativa válida y eficaz que pueden permitir abordar la fragilidad ya establecida en las personas mayores que viven en la comunidad. Quedo abierta a las preguntas y espero que, pues, se hayan quedado con algunas pinceladas de estas experiencias que yo creo que pueden ser aplicables y trasladadas a otros entornos. Muchas gracias, la doctora Mónica, por su excelente presentación. Teníamos acá una pregunta de Evelyn Mayordomo. Mencionaba si en lo que es el desplazamiento que se hacía a los centros de atención primaria, si tenían un terapeuta ocupacional en su equipo. No tenemos un terapeuta ocupacional, nos gustaría. Es parte de lo que, o sea, esto sí que lo tenemos en la hospitalización a domicilio, pero como les decía, el programa Ágil Barcelona está basado en una reorganización de recursos. Entonces, de momento no disponemos de suficientes terapeutas ocupacionales, pero lo ideal sería tener un terapeuta ocupacional que pueda evaluar, pues, el entorno de cada paciente, y esto es una información muy rica. Eh, Referente al el programa que tienen también de hospitalización a domicilio o este programa también de intervención a nivel de atención primaria, en sus hospitales, ¿se ha visto que estas intervenciones de alguna otra manera disminuyen las visitas a emergencia o las hospitalizaciones o quizás rehospitalizaciones, el hacer estos programas? Estos son datos que estamos ahora mismo analizando, porque lo que queremos hacer es un estudio económico, ¿no? De cuánto ahorra. Como saben, aquí en España, pues el sistema sanitario es público al 100%, entonces queremos demostrar también que este tipo de programas ahorra dinero. Y parte de ese ahorro de dinero es evaluar la disminución del número de visitas a atención primaria, a urgencias, hospitalizaciones, etcétera. Pero no tenemos el dato claro. Tenemos otra pregunta. ¿Cree que toda la población mayor de 65 años debería ser valorados para ver si son frágiles en atención primaria? Definitivamente sí, y esta evaluación, por eso comentaba, ¿no? Esta evaluación tiene que ser liderada por los médicos de atención primaria o por el equipo de atención primaria realmente, que es quien conoce toda la trayectoria de la persona, porque muchas veces no hace falta ni pasar un test de screening, ya ves a la persona y detectas que es frágil. Entonces, ahora parte de esta
Como les comentaba, estamos intentando implementar el programa en otras 3 áreas básicas de Barcelona. No hay geriatras suficientes, y hay que ser realistas, no hay geriatras suficientes para valorar a todas las personas mayores de 65 años, y el médico de atención primaria tampoco daría abasto. Entonces estamos formando también a los equipos de atención primaria en aprender a detectar la fragilidad. Ujú. También nos menciona una pregunta, que realizar todos estos proyectos de alguna u otra manera, ustedes han sido todos unos retos que ha habido, ¿no? Entonces, ¿qué retos quizás ha habido para implementar estos proyectos ahí en Barcelona? Bueno, los retos desde el inicio, ¿no? Uno, 2014-2015, intentar, intentar convencer de alguna manera también que los geriatras a los equipos de atención primaria no nos vieran como enemigos, ¿no? Que íbamos a ir a fiscalizar el trabajo, sino más bien como unos aliados para hacer el trabajo más fácil. Convencer también que no suponía un gasto económico extra, porque al final también todo se mueve por temas económicos. Esto ha sido uno de los principales retos de cara al sistema sanitario y de cara a las personas. No es fácil cambiar hábitos de salud en personas mayores. Hay que ser realistas también en esto. Entonces, necesita de personal que se lo crea, que se crea que esto funciona para poder transmitir esa motivación y estar muy detrás para que ellos puedan continuar de forma autónoma con los consejos que se les está dando. Eh, Otras preguntas que tenemos es, ¿qué test o de screening quizás ustedes propondrían, ¿no? En su experiencia para realizarlo en atención primaria? Esto depende un poco de lo mismo, de los mismos profesionales. Nosotros, para llegar a decidir por el gerontopol, no fuimos realmente nosotros, sino que les presentamos a los profesionales de atención primaria diferentes test, y ellos decidieron por este, porque les parecía que era el más corto, que era el más fácil de pasar. Lo único que hicimos fue marcar 4 metros los 4 metros fuera de las consultas para que lo pudieran hacer la velocidad de la marcha. Pero hay muchos test de screening. Lo importante es que sea un test con el que el personal que lo va a aplicar se sienta cómodo para que lo puedan aplicar, porque al final, si no, no se pasa el screening. Eh, Referente parecido, ¿no? El doctor Penny nos pregunta si hubo alguna capacitación en los médicos de atención primaria, un entrenamiento quizás al respecto. Sí, nosotros más o menos cada 6 meses hacemos sesiones de recordatorio, porque también es importante que los centros de atención primaria, como les decía hace un momento, no sientan que nosotros estamos fiscalizando el trabajo, por ejemplo, en la desprescripción, ¿no? Sino que nos vean como unos aliados. Entonces, cada 6 meses hacemos también un retorno de cómo están yendo los resultados, hacemos un retorno para resolver dudas, sesiones de geriatría en general, de temas que a ellos les interesan, y repasamos un poco pues, el test de screening, cómo se realiza y cómo se hace la evaluación de la marcha, por si hay personal nuevo, etcétera. Pero es importante este contacto directo y bidireccional y horizontal con atención primaria, porque es que si no, el programa no fluye. También nos preguntan exactamente quizás el rol del trabajador social en el programa, en atención primaria, ¿tiene algo quizás más específico en el programa que ustedes tienen? Sí, en el programa Más Ágil el trabajador social es importante, porque nos ayuda a poder detectar, por ejemplo, una vez que nosotros detectamos, porque también lo evaluamos, soledad no deseada, pues comentamos los casos con trabajo social para intentar vincular a esta persona con actividades en la comunidad, con programas comunitarios, ¿no? Para intentar abordar esa soledad no deseada. Ujú. Muy interesante. Doctora, también referente a la actividad física, como usted menciona en este programa Agile, ¿no? Era una vez a la semana porque era lo que decidían los adultos mayores, porque ellos también tenían su rol de actividades. Eh, de alguna otra manera nos preguntan, digamos, cómo fue esa actividad física, quizás cuántos minutos, el tipo de prescripción que se hizo en estas personas.
Sí, es un programa de actividad física multicomponente. Trabajan fuerza, equilibrio, elasticidad, flexibilidad. Empiezan con un calentamiento y hacen sentadillas, trabajan con gomas, ¿no? Esto lo dirige un fisioterapeuta y la idea es que repasan para que ellos aprendan estos ejercicios y puedan hacerlos en casa de forma autónoma. Ok. Y estos adultos mayores, hay otra pregunta referente a lo mismo. ¿En algún momento son dados de alta, quizás con esta intervención al mejorar su capacidad funcional física para que quizás entren otros adultos mayores que quizás con el tiempo empiezan a tener un deterioro? Sí, son dados de alta, porque el programa, como decía, pues eso dura estas 10 semanas, al menos de la actividad física, y veía que hay una pregunta acerca del BB Frail. Sí, utilizamos el BB Frail. Em, entonces, son dados de alta para que el equipo de atención primaria haga el seguimiento. Si es necesario que los volvamos a valorar, los volvemos a valorar, pero intentamos que, salvo casos excepcionales, que haya habido un deterioro, que las personas no repitan para poder dar pues cabida a más personas. Acá básicamente nos preguntan quizás los criterios de inclusión específicos, quizás nos los vuelve a hacer recordar en su ponencia, ya usted nos había mencionado. Sí, para el programa más ágil es que tengan al menos un criterio de fragilidad y que sean mayores de 80 años. Todo y que pusimos este franja de edad, sí que es verdad que hemos recibido derivaciones de personas de 60 y pocos años, pero que tenían criterios de fragilidad claros y en ningún momento los hemos excluido, sino más bien los hemos incluido, ¿no? La edad es más orientativa, es un criterio más flexible.